A principio de este año, los estudiantes de la Escuela Experimental 1 de Tegucigalpa me llamaron para pedir ayuda ya que estaban estudiando en aulas hechas hace 30 años con cartón comprimido. Las paredes estaban destrozadas con grandes agujeros donde entraron ladrones a robar los materiales y computadoras de los niños. El techo estaba pudriéndose y cayendo. Los niños y padres de familia me pidieron que remodele totalmente las 7 aulas de la escuela antes de que se colapse encima de los alumnos. Cuando me di cuenta que la escuela fue creada para los hijos de las aseadoras, fontaneros y jardineros de la universidad, sabía que tenía que ayudarlos, ya que cuando yo era universitario en Estados Unidos, yo también trabajaba como aseador del campus, pero teníamos un problema. El presupuesto para reconstruir la escuela era 2.7 millones de lempiras, una cantidad que no teníamos. Después de contemplar la situación, decidí embarcarme en el reto más loco de mi vida, correr 250 kilómetros desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa. Tuvimos que aguantar golpes del calor, dolores de rodilla, lesiones, caídas y momentos donde pensamos que ya no podíamos seguir adelante, pero ustedes me acompañaron desde el principio y cada día se unieron más gente. Hombros a hombros cruzamos montañas y las carreteras más largas del país. Con 20,000 personas cruzamos la meta final en la Universidad Nacional Autónoma, donde los niños me dieron un gran abrazo. Empresarios, niños, abuelas, influencers, patrocinadores, universitarios y miles de personas donaron a la campaña y logramos ver la meta. Mi equipo comenzó a reconstruir la escuela y les muestro lo que logramos en apenas 10 semanas. ¡10! Los pupitos de Lona agradecemos a Shin Fujiyama, to the sponsors, to the parent society. Entonces, quiero rendu será posible. Shin Fujiyama-san, Watashi tashi no aisuru gakusho Sengaku Saidan, Suponsa Hogosha no Kai. Soshite kono yume o jitsugen sasete no hitobito ni kansha shimasu. Arigatou gozaimasu, Shin Fujiyama-san. Muchas gracias, su nobleza no podemos olvidar. 3, 2, 1. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Quiero llorar, la verdad. Muy bonito, gracias por cumplir nuestro sueño, la verdad. Una nueva esperanza para el país, la verdad. Nueva esperanza. Gracias. Gracias. Ociel, ¿cómo se siente? Yo creo que me dio un ataque de felicidad. ¿Quieres ser veterinario? Sí. Sofía, ¿cómo se siente? Feliz, emocionada, no sé, De todo. de todo. Muchas gracias. Gracias. Don Beto, padre de familia, ¿cómo es la sensación que está sintiendo en su corazón ahorita? Les estoy muy agradecido por este sueño que le han cumplido a los niños y sabemos que toda esta educación y toda esta infraestructura va a ser para mejor para ellos. ¿Cómo se siente ahorita? Muy feliz, no sé cómo explicarlo. Muchas emociones. Feliz. Son muchas emociones combinadas porque sabremos que nuestro segundo hogar está reconstruido. Scarlett, cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Doctora, militar, arquitecta, bióloga marina, Nanatología. pediatra, ingeniero en negocios, empresario, bombero, doctor. Aquí le entregamos la llave para ver las aulas. Aquí está la llave, vamos a entregar esta llave a los niños para entrar a una aula. Ahí está. Ok, los niños entrando a su nueva aula por la primera vez. Sofía y Joseph, hace un poco ustedes estaban reparando la pared que estaba hecha a cartón. ¿Cómo se siente la diferencia? Cemento. Grietas, de cemento. Los animales ya no entran Ya. a la casa. Los ladrones y los animales ya no. Ya
no. La verdad, se nota la diferencia mucho de pasar a tabla a cemento, la verdad. Y ahora ya eso es historia. Eso ya no. ¿Cómo se siente su corazón ahorita? Oh, satisfecho, bonito ver a todos los niños alegres, ¿verdad? A los padres, a todas las instituciones. Representaste a la colonia Nueva Capital en esa corrida. La representamos a Nueva Capital, a todos los miembros del equipo del Antojo también. El mejor café. El mejor café. ¿Cómo es la sensación ya 2 escuelas con nosotros? Emocionante, Chin. Dimos todo aquí y vamos a seguir apoyándote en los próximos retos. Estoy con los universitarios y universitarias aquí de la UNA. Vinieron ellos en el sol, en la lluvia, como voluntarios para construir esta escuela. ¿Cómo es la sensación que está viviendo ahorita? Estoy muy emocionada gracias a usted y a todo el equipo, a todos los patrocinadores. Muy emocionante pues saber que los niños van a estar más cómodos, más protegidos y también que esto no solo, o sea, va a ser para los niños que van a entrar luego. Entonces sí es un orgullo también. Como representante de Humanidades y Artes, pues me siento muy feliz de que los compañeros hayan podido participar en este proceso. Me encuentro con la familia González, Andrés y Eduardo. Ellos eran los primeros en donar a la campaña. ¿Cómo es la sensación ahorita que está viviendo? Bueno, la verdad es que mi papá el que hizo el más trabajo para recorrer los fondos de la familia, de mi prima Vicky, mi primo Alex, mi tío René, mi tío Eduardo, todos los González. Un saludo para Omar González. Llegaron los hermanos Meme y Chequelo a esa gran celebración. Aquel día nos quemamos en el sol, los brazos, cuerpo, todo nos dolía. Pero ustedes enseñó al mundo de que no hay límites. ¿Cómo es la sensación ahorita? Me siento muy alegre por estas grandes obras y pues vamos a seguir apoyándote en lo que podamos para que todo Honduras salgamos adelante. Muy alegre, pues Chin, que tanto que luchamos, pues sudamos. Y gracias a usted, pues que pudimos hacer todas estas aulas y vamos a seguir construyendo más aulas. Próximamente en la colonia López Ariano de Choloma junto con los hermanos Meme y Chequelo. ¿Qué recuerdas de ese primer día en ese sol y calor? El sol y el calor estaba potente y pues el primer día le metimos con todo a Chin, desde Chamelecón hasta Villanueva. Lo logramos, lo pudimos lograr y vamos por las 1000 escuelas. Gracias, Yeli. Tú fuiste quien más corrió conmigo desde el primer día hasta el final, con mucho dolor y sufrimiento. Recordar todo eso, ¿cómo es la sensación ver la escuela terminada? Es una satisfacción personal e institucional saber que las autoridades nuestras nos apoyaron para acompañarte en este reto, Chin. Eso nos llena de satisfacción, de alegría y de motivación para seguir apoyando para construir las 1000 escuelas. Roberto, ¿cómo te sientes hoy este proyecto alimentado por las hamburguesas de Fritz? Me siento muy emocionado, muy contento de que se haya podido lograr eso y pues vamos a seguir apoyando para seguir construyendo más escuelas. Adonai, corriste con nosotros desde San Pedro Sula. ¿Cómo se siente ya las piernas? ¿Cómo es su corazón? Se siente gratificante saber que fuimos parte de este proceso y tengo la fe en Dios que una de esas escuelas se va a llamar Centro Educativo Superburra. El sueño. Muy alegre la verdad. Yo sé que se siente estudiar en un lugar público que no tiene las instalaciones adecuadas para el estudio. Entonces, como yo sé, me identifico con muchos niños, ayudo a este tipo de causas. Así es. Muchas gracias a cada influencer que se unió para ese reto. Estoy con el hombre del día, don Marco, el director de construcción. Tiempo récord, 10 semanas. ¿Cómo se siente su cuerpo, sus brazos, sus rodillas? ¿Cómo se siente? Estamos un poco cansados, pero muy felices de ver un proyecto nuevo ya realizado. ¿A qué hora se levantaban todos los días? Nos levantamos a las 5 de la mañana y finalizábamos a las 8 o 9 de la noche. ¿Cómo vas a celebrar en Progreso? Uy, pero con todos los ánimos. La celebración no terminó en la escuela experimental, ya que habíamos recaudado tanto dinero que logramos reparar los techos para las 16 aulas de la escuela Itzamna de Comayagüela y construir un kinder en Triunfo de la Cruz, Tela. Este mes nuestro equipo sigue trabajando en la escuela Mangandí de Progreso y pronto vamos a comenzar un otro proyecto nuevo. Juntos cumplimos con la promesa a los niños de Tegucigalpa, pero tenemos un pequeño problema. Después del reto, abrimos una página donde diferentes comunidades en Honduras pueden solicitar ayuda para sus escuelas. En menos de 48 horas de compartir la página en las redes sociales, llegaron más de 2.500 solicitudes. Visitamos varias de las escuelas como la escuela Dionisio Herrera de Río de Piedras, San Pedro Sula, donde varias aulas que tienen más de 90 años están totalmente podridas y cayendo en pedazos. Las escuelas La Gran Villa y Adelso Ramírez Recinos en Villanueva, donde los niños están estudiando bajo árboles
o en galeras por falta de aulas. Las escuelas Esteban Moya y Visitación Padilla de Progreso, donde los techos están podridas y en peligro de colapsar encima de los niños. La escuela José Cecilio del Valle de Naco, donde los niños están estudiando en un edificio con paredes y techos podridos. La escuela Manuel Bonilla de San Francisco de Asís, Santa Bárbara, donde los niños han estado estudiando en un edificio hecho de malla de gallinera, después de haber perdido todo a huracanes Eta y Iota. La escuela Brisas del Paraíso de López Ariano Choloma, donde los niños tienen que estudiar 3 grados en cada aula y en los pasillos por falta de aulas. Para apoyar a estos niños y sus grandes sueños, comienzo este mes un reto de vida o muerte. Correré 3.000 kilómetros desde la frontera de Estados Unidos y México hasta San Pedro Sula, Honduras. Tendré que cruzar desiertos que alcanzan temperaturas de 50 grados, miles de montañas peligrosas, zonas de osos y 4 países. Por las inoportunas fechas de visas que dieron a mi equipo de apoyo, tengo que correr 42 kilómetros al día, el doble del reto pasado. Los niños de Tegucigalpa decidieron ser los primeros en donar a la campaña. Puedes unirte donando en línea a este link, convirtiéndote en un patrocinador oficial o saliendo a las calles para donar al botellón que tendré en mi mano. Hoy más que nunca necesito tu ayuda. Juntos podemos hacer lo imposible para los niños, porque ya demostramos en Chamelecón y en Tegucigalpa que unidos sí se puede.